una vez más, Rosina Craquén, entrevistando a Romeo Valores. En esta ocasión tenemos Evelyn Puma. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy bien, señor Genaro. ¿Cómo está? Muy bien, emocionada y contenta de estar con usted en Producciones de Genaro. Qué bueno, Evelyn. Evelyn, exactamente, ¿de qué parte es usted? De Cusco, del departamento de Cusco, provincia de Paluro, distrito de Paluro. Bueno, nací exactamente en el pueblito de Chihuahua, es algo así que se llama. Bueno, se conoce como la tierra de los hermanos, la leyenda de los hermanos Sariñana. Ya, mira tú, qué bien. Dime, ¿qué tiempo estás en la música? Por afición, desde niña. De ahí, por inculcarme más en el mundo de la música folclórica, por medio de mi mamá, me impuse a los 15 años aproximadamente. Lo dejé por motivo de estudio, trabajo, y profesionalmente recién lo que es un año aproximadamente. Dime, Evelyn, acá tenemos el CD de audio. Sí. ¿Tienes composiciones tuyas en este CD? Sí, es mi primera producción, lo trabajé, pero bastante, demoró, pero vale la pena, ¿no? Todo lo que demora tiene su recompensa. Así es. Y pues sí, tengo dos producciones, dos temas, composiciones mías, que las puse. ¿Cuáles son? El tema número 1, Por él, el tema número 3, ¿Quién te crees? Mira, Por él. ¿Y por qué Por él? Bueno, esa canción la cuando tenía 16 años, más o menos. Había ido de viaje a Cusco desde hace mucho tiempo y estaba por el pueblo de mis abuelitos. Es bastante cerro, es campo, altura. Y veía pues que estaba sola, ¿no? Estaba yo yendo al pueblo y estaba sola y veía que los cuatro vientos nada más estaban hacia mí. Entonces, no sé cómo así me sale una canción, un ritmo, y digo, por él, decía, los cuatro vientos, que y ahí me sale esa composición. Sí, pero todavía no le dedico a ninguna esperanza. No es nada personal. No, me salió así del corazón. Bueno, ¿y la segunda canción? Bueno, la segunda canción sí me la inspiré mi hermana, porque a veces, o bueno, mejor dicho, en su novio, ¿no? Porque él decía, ¿quién te crees tú? O por lo que eres vale la pena, no sé, con tu dinero vas a comprar el amor. Pero a veces también ya, cuando te le viste el amor, todo ya pasó a un segundo plano también. Ella salió así. Claro. Evelyn, ¿a qué parte tú regresas con tu música? A ver, a nivel nacional todavía no he tenido la oportunidad, pero sí provincial. Ya. Moral, a Chancay, me fui por Canta, nacional todavía, ¿no? Y mira, usted que llega, ¿cómo te ha recibido? Muy bien, conocen ya algo de mi música porque tengo programas en YouTube, músicas que les he descargado, la página del Facebook y me conocen, ¿no? Y muy bien, me felicitan, me dicen que siga cultivando. Bueno. ¿Y qué canción te pide más cuando te presentas? ¿O qué tema? Más que todo me piden la canción el número 4. Ya. Tú no sabes querer. Tú no sabes querer. Que es cantante de Sosimo Sacramento, que la hice en mi versión y en mi estilo, y sí, me trata bastante, y el mismo Encari, de Pepe Karina. A ver si les interpreto esa canción, esa capela, ¿podría ser? Claro. A ver. ¿Cuál de ellos cualquiera? Tú no sabes querer, o mi tema. ¿Cuál es tu tema que es compuesto? Ya, el número 3. El número. Bueno, ¿qué te crees tú? Puede ser eso. A ver. ¿Quién te crees tú? ¿Qué te crees tú? Que por tu dinero me vienes tú a engañar. Estás equivocado si piensas que es así. Mañana tendré dinero, por otro te dejaré. Estás equivocado si piensas que es así. Mañana tendré dinero, por otro te dejaré. Qué bueno. Tiene bonita voz, escribe música, No, nada. Por momentos sí bajaba programas de YouTube, tutoriales para lo que es
respiración, Claro, ahí el está, ¿no? diafragma, o sea, Claro, y es como que importante. practico un poco, ajá. Ujú. Pero así no profesionalmente no me dio una Pero cancha. lo haces bien. Gracias. ¿Y cuándo sale tu videoclip? ¿Estás en proyecto, haciendo nuevos videoclips? Y... Sí, está en proyectos, ¿Ya? pero ahí estamos, ¿no? Todavía trabajando duro para poder también pagar, porque eso cuesta. Lógico, todo No es tiene un nada costo, de ¿no? gratis, Es claro. poco a poco. Sí, pues. Dime, Evelyn, ¿a qué artista admiras o como quién quieres ser? Ser, no, quizás Bueno, admirar, ¿no? perfecto. Quisiera admirar o admiro ¿Sí? bastante, no es tampoco tan famosa que digamos, ¿no? Porque André Woman, Ah, ya. André Woman, Anita Santibáñez. Mm, A las dos cantantes que yo admiro por la voz y por el dominio escenario que tienen. a mí se ve, ¿no? Mucho también ella. Sí, tiene una voz muy bonita, muy Sí, tiene clara. un y estilo especial que lo hace, ¿no? quizás el estilo también no pega a todos, ¿no? Pero lo que más vale es la voz. Digo, la Sí. voz y el dominio que tiene, lo que juega con el público. Qué bien. Evelyn, aparte de cantar, ¿te dedicas a alguna cosa más? Sí, trabajo y estudio. ¿Estás estudiando? Mira. Sí. ¿Qué estudias, Evelyn? Estudio banca, administración bancaria, en el Instituto IFB de la Panamericana Norte, y también trabajo en el banco, en el Scotiabank, estoy en el área de préstamos públicos. Qué bien, me parece muy bien. ¿Has tenido anécdotas que te haya pasado o algo de eso? Más bien, en un concurso que yo fui, Ya. que era ¿no? un concurso de X, yo le digo al tecladista que me Ya. estaba acompañando, le digo mi nota, ¿no? Para concursar, y me pone otra nota. Ya. Y era un concurso, se va a Lógico. salir el casting y hace que yo vuele en la nota. Y ahí es esa vez que yo me quedé así, fría, pues no, y no sabía qué hacer, y pedí una segunda oportunidad porque no fue culpa mía. Claro, Y sí, claro. me la dieron porque conocían ya. Claro, pero eso es una anécdota que ha pasado, ¿no? Sí, Bien, eso claro, es lo que preguntaba. sí, eso es lo que me quedó. Claro. Dime, ¿y tu grupo musical es estable? ¿Tiene un nombre? Sí, se llama Los Sabrositos del Escenario. Sabrositos. Ujú. ¿Por qué los sabrositos? Lo que pasa es que había un grupo que se llama un grupo de mujeres bolivianas, Stephanie Aguilera Ah, ya, Sabrositas. sí. Entonces yo de sabrositas, y yo, ¿por qué no puedo sabrositos? Desde así, y con mi mamá conversando me dicen, pues está bien, así. Lo pusimos así. Dime, ¿tus padres te apoyan en esto? ¿O están contigo? Sí, bastante, me han apoyado un montón. Mi papá, mi mamá, mis hermanas han estado conmigo en las buenas y las malas, llevándolas a las salas, o obligándolas, igual me apoyaron. Evelyn, ¿tienes managers, representantes? No, actualmente no trabajo con ningún Tú promotor, sola. manager, nada. Tú misma eres la única que Sí, contratas y todo. contratos igual yo misma. Me dicen, no, pero a veces meterse también a trabajar con promotores es un poco complicado. Claro, sí, a veces pasa Pero eso, ¿no? ahí, conversando bien, Claro. se puede trabajar, no todo yendo regla tal. Bueno, pues, danos tu número para contrato, pues. Para que cómo te dedico a eso. Claro, cualquier contrato, cumpleaños, bautizos, me pueden llamar al 981-518-173 o al 960-499-760. Perfecto. Evelyn, ¿qué les parece el primer Facebook que te van a ver? Nada, el Facebook, ay, bueno, los amo un montón, me hacen reír. A veces cuando activo ingreso al chat, hay un montón de saludos, me dicen cuándo vas. Y le digo, voy a presentar en tal, no conozco, estoy en provincia, me dicen, ¿cuándo vienes? Y yo digo, lleva, pues, le digo. No, y no, sí los quiero un montón, a mis amigos de mi vida social, del mundo del arte, a todos les agradezco un montón por su respaldo. Cada vez que cuelgo algo nuevo en el Facebook están apoyándome, viendo, dándole su like, todo, y muy contenta con los amigos del Facebook. Que sigan dejando los comentarios. Que sigan comentando. Eso es bueno. Sí, y háblenme antes de las 11 de la noche. Qué bueno. Sí. Evelyn, aparte de que tú cantas, ¿tu familia alguien cultiva la música? Sí, venimos desde mis ancestros. Ah, sí, mira. Sí. De parte de mi papá, mi abuelo era músico, Ya, mi papá es músico y cantante. ya. De parte de mi mamá,
Mi abuelo no era músico tampoco, ¿no? Pero era aficionado y tocaba la flauta dulce. Mi mamá también cuando era más joven cantaba. Ahora también canta, pero con problemas especiales. Y yo también, y mi hermana mayor, la última ya no canta. Bueno. Usted es de familia, por lo que veo. Sí.